Isabel Pantoja no fue solamente una cantante. Fue un ícono, una voz que hizo vibrar el alma de un país, una mujer que, desde los barrios humildes de Sevilla, se elevó como una diosa entre los mortales del arte andaluz. Su presencia en el escenario era magnética, su mirada, profunda, y su voz, una mezcla de dolor y pasión que convertía cada copla en una confesión sagrada. Hoy, esa voz se ha silenciado para siempre. Pero el eco de su despedida aún retumba en el corazón de millones. El 16 de junio de 2025, España entera se detuvo. En la iglesia de San Lorenzo, en Sevilla, miles de personas se congregaron frente a las puertas, entre lágrimas, cánticos y silencio. Dentro, los bancos estaban repletos de rostros conocidos del mundo del espectáculo, de la política, del arte. Pero, por encima de todo, reinaba un profundo respeto. Isabel Pantoja había muerto a los 68 años, rodeada por su familia, tras una larga enfermedad que se había mantenido oculta del ojo público. El ataúd, cubierto con claveles rojos y una mantilla negra, reposaba frente al altar mayor. Encima, una gran fotografía de Isabel, con su traje de lunares, mirada desafiante y labios entreabiertos como si aún estuviera por empezar a cantar una saeta. A su lado, su hijo Kiko Rivera, derrumbado. Su rostro, casi irreconocible por el dolor, dejaba entrever que la tragedia familiar había traspasado los límites de lo imaginable. El momento culminante de la ceremonia llegó cuando Kiko se levantó, tembloroso, y se acercó al micrófono. Su voz, quebrada por el llanto, se escuchó en toda la iglesia. Mi madre no solo fue la mejor artista del mundo. Fue mi refugio, mi amiga, mi guía, pero también fue víctima de un silencio que la destruyó por dentro. Hoy, frente a ustedes, y ante ella, quiero que se sepa la verdad. Un murmullo recorrió el templo. Algunos se miraron entre sí, incrédulos. ¿Qué podía ocultar una mujer que había vivido cada escándalo bajo el foco mediático? ¿Qué secreto podía ser tan grande como para revelarse justo en su despedida final? Kiko tragó saliva y prosiguió, con una frialdad sobrecogedora. Durante más de 20 años, mi madre sufrió en silencio los abusos psicológicos de personas cercanas, de aquellos en quienes más confiaba. Fue chantajeada, amenazada y humillada. Y cuando quiso alzar la voz, ya era demasiado tarde. El cáncer que se la llevó nació, en parte, del dolor que no supo cómo gritar. Hoy les pido que la recuerden no solo como artista, sino como mujer. Una mujer valiente que, a pesar de todo, eligió el silencio para protegernos. El silencio que siguió fue tan absoluto que se escuchó caer un alfiler. Las lágrimas comenzaron a fluir en cascada por los rostros de quienes, hasta ese momento, veían a Isabel como una figura inquebrantable. Pero la verdad revelada la convertía ahora en algo más, en mártir. En víctima silenciosa de una industria y de relaciones que, más de una vez, intentaron apagar su luz. En las horas siguientes, las redes sociales explotaron. Las cadenas de televisión cortaron su programación habitual para cubrir la noticia. Millones de españoles, desde Galicia hasta Andalucía, encendieron velas frente a sus televisores o en pequeños altares improvisados con fotos del artista. El país entero se vistió de luto, pero también de rabia contenida. ¿Cómo es posible que una figura tan querida hubiera sufrido tanto sin que nadie lo supiera? En su carrera, Isabel Pantoja supo enfrentarse a todo: la pérdida trágica de su esposo Paquirri, los escándalos financieros, la prisión, las traiciones, la prensa, los rumores. Y sin embargo, siempre volvía a levantarse, con la cabeza alta y la voz intacta. Como un ave fénix que resurge de sus propias cenizas, pero esta vez, no hubo resurrección. Los últimos días de Isabel estuvieron marcados por una profunda espiritualidad. Según fuentes cercanas a la familia, pidió expresamente que no se revelara su estado real de salud, que no se emitieran partes médicos, y que se la recordara con la flor entre los labios y el alma en la copla. Sus últimos susurros fueron una melodía inacabada, una tonada que nadie supo descifrar del todo, pero que parecía hablar de amor, perdón y eternidad. Su hija, Isa Pantoja, abrazó a Kiko en el cementerio de San Fernando mientras los asistentes cantaban, entre sollozos, Marinero de luces. Las flores cubrían el mármol blanco que ahora resguarda el cuerpo de la diva. En ese momento, el cielo sevillano se oscureció, como si también él sintiera la ausencia. Mi madre fue una estrella, dijo Isa. Pero una estrella sola, en un cielo demasiado grande. Brillaba para todos, menos para ella misma.
Ese día, el país entendió algo más profundo, que los ídolos también sangran, que los héroes también tienen heridas, y que incluso las voces más potentes pueden romperse por dentro. La historia de Isabel Pantoja no es solo la de una cantante, sino la de una mujer que amó con intensidad, que luchó con valentía, y que sufrió con dignidad. La de una madre que cayó para proteger, y que vivió prisionera de su propia fama. Las autoridades locales anunciaron que el Ayuntamiento de Sevilla propondrá cambiar el nombre de una de las avenidas principales por Paseo Isabel Pantoja, en honor a su legado eterno. Además, ya se está preparando un museo dedicado exclusivamente a su vida, con objetos personales, vestidos de escena, partituras y cartas manuscritas que jamás habían salido a la luz. Isabel Pantoja deja un vacío inmenso, un eco que reverbera en cada rincón donde alguna vez su voz fue escuchada. Pero también deja una lección imborrable, que detrás del arte hay almas frágiles. Que detrás del ídolo hay una mujer. Y que detrás del telón, la verdad espera paciente, hasta que alguien se atreve a contarla. Pero la historia no terminó con los aplausos del último adiós ni con el llanto incontenible de sus hijos. Muy al contrario, la despedida de Isabel Pantoja marcó apenas el comienzo de una nueva etapa en la memoria colectiva de un país que, ahora más que nunca, se ha volcado a redescubrirla, a rendirle justicia. Porque Isabel no era solo carne y voz, no era solo copla y escenario. Era, como dijo un periodista emocionado en Televisión Nacional, la España dolida y luminosa que cantaba sus penas con dignidad y arte. Días después del funeral, comenzaron a emerger testimonios que hasta entonces habían sido silenciados. Antiguos colaboradores, músicos, costureras, vecinos de su infancia, comenzaron a hablar. En cada relato, una constante, la inmensa soledad de Isabel, su generosidad silenciosa y una tristeza que ni el brillo de los focos ni los vítores del público lograban disipar del todo. Una de sus más fieles asistentes, María Luisa Gálvez, reveló entre lágrimas en una entrevista: Isabel era fuerte, sí. Pero también era una niña grande, atrapada entre fantasmas. A veces la encontraba sola, llorando en la madrugada, con fotos de Paquirri entre las manos, susurrando canciones que nunca grabó. Tenía miedo. Mucho miedo. Pero jamás quiso que sus hijos lo supieran. La revelación de Kiko Rivera en el funeral generó una oleada de investigaciones. ¿Quiénes fueron aquellos que la chantajearon, que la presionaron, que contribuyeron a su deterioro emocional? Aunque los nombres no fueron mencionados públicamente, muchos en el entorno mediático comenzaron a especular, a señalar con el dedo a antiguos productores, ex amigos, figuras del espectáculo que un día estuvieron cerca, al siguiente, desaparecieron dejando tras de sí solo rumores y traiciones. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, también surgió la luz. Numerosas iniciativas ciudadanas comenzaron a tomar forma. En Sevilla, una vigilia organizada por jóvenes músicos atrajo a más de 15.000 personas. Bajo una luna llena que parecía llorar con ellos, cantaron durante toda la noche las canciones de Isabel, acompañados solo por guitarras y palmas. Así le habría gustado a ella, decía una joven vestida de negro con una flor roja en el pelo. Sin lujos, sin espectáculo, solo alma. Los medios internacionales también reaccionaron. En Buenos Aires, donde Isabel gozaba de una devoción casi religiosa, se organizó una misa multitudinaria. En México, Televisa emitió un especial de 3 horas titulado La Reina de la Copla, Isabel Eterna. En Miami, artistas latinos como Alejandro Sanz, Rosalía y Pablo Alborán compartieron mensajes de despedida que llegaron al corazón de millones. Pero quizás el tributo más conmovedor fue el que se vivió en la propia casa de Isabel, en Cantora. Allí, la finca que tantas veces fue símbolo de disputas familiares, volvió a convertirse por unos días en un lugar sagrado. Cientos de fans se acercaron, dejando flores, cartas, retratos, velas encendidas. En la reja principal, alguien colgó un cartel que decía simplemente: «Cantaste por nosotros. Ahora cantamos por ti». Isa Pantoja, en un gesto inesperado, abrió por primera vez las puertas de Cantora a un pequeño grupo de admiradores. Los condujo en silencio hasta el piano donde su madre componía en las madrugadas, hasta el tocador donde aún colgaban sus mantones bordados. «Aquí», dijo, «está su verdadero corazón. No en los discos ni en los premios. Aquí, entre estas paredes que la vieron caer y levantarse 1000 veces». En los días siguientes, comenzaron a circular fragmentos inéditos de grabaciones.
canciones que Isabel había dejado listas pero que nunca quiso lanzar. Según sus hijos, había temido que no fueran suficientemente buenas para su público. Pero al escucharlas, la crítica fue unánime, eran auténticas joyas. Entre ellas, una pieza titulada No me olvides, cuya letra estremecía. Si alguna vez no escuchas mi voz, no llores por mí en silencio. Búscame donde el alma canta. Y allí estaré, viviendo eterno. Ese tema fue reproducido en cadena nacional durante el homenaje organizado por RTVE. Y cuando los primeros acordes comenzaron a sonar, incluso los presentadores se vieron obligados a pausar para contener las lágrimas. Era como si Isabel, desde algún rincón del universo, se despidiera cantando, por última vez. Y es que así fue Isabel Pantoja, intensa, dramática, imponente, pero sobre todo, auténtica. Nunca fingió lo que no sentía, nunca cantó sin sentir. Su arte fue siempre un espejo de sus emociones, y eso, precisamente eso, es lo que la convirtió en eterna. Porque mientras existan personas que escuchen una copla y se estremezcan, mientras haya quien entienda que el dolor también puede ser belleza, Isabel seguirá viva. Las escuelas de arte dramático de toda España ya han comenzado a incluir en sus temarios un módulo titulado La expresión emocional en el canto, el legado de Isabel Pantoja. Un premio nacional a la excelencia artística llevará su nombre. Y su biografía, ya en proceso de edición, promete desvelar aún más aspectos desconocidos de su vida. Pero más allá de los homenajes institucionales, lo que queda es la huella emocional. La huella que Isabel dejó en millones de corazones. En la señora que la escuchaba cada mañana mientras barría el patio. En el joven que descubrió el amor en una letra suya. En el niño que preguntaba a su madre por qué esa mujer cantaba como si llorara. Isabel Pantoja no ha muerto. Porque quienes enseñan a amar, a sentir y a resistir, nunca se van del todo. Y así, entre flores, música, silencio y revelaciones, España ha dicho adiós a una reina. No de sangre azul, sino de sangre andaluza, pasional y valiente. Una reina del arte, del alma, del pueblo. Isabel Pantoja, hoy descansas en paz. Pero en cada rincón de nuestra memoria, sigues cantando. La mañana del funeral de Isabel Pantoja no fue como cualquier otra. No era solo la despedida de una estrella, sino el último suspiro de una madre, una hermana, una mujer que llevó en silencio más penas de las que el público jamás llegó a imaginar. El aire estaba pesado, cargado de lágrimas contenidas, de abrazos rotos, de miradas que no sabían dónde posarse. La familia, reunida alrededor del féretro, no podía ocultar su devastación. Especialmente su hijo, quien apenas podía sostenerse en pie, con los ojos hinchados y el alma hecha trizas. El retrato enmarcado de Isabel, adornado con flores blancas y velas encendidas, se alzaba como testigo silencioso de una despedida imposible. La música que ella alguna vez interpretó con tanta fuerza y pasión, ahora sonaba como un eco lejano, como un susurro que dolía más que consolaba. Nadie hablaba, porque cualquier palabra parecía profanar el momento sagrado del adiós. La pena se sentía viva, presente, como si se deslizara entre las manos de todos los presentes, clavándose en la piel y en los corazones. Su familia, siempre bajo el escrutinio público, parecía ahora desbordada por una tristeza que no se podía fingir ni esconder. Las hermanas de Isabel sollozaban en un rincón, tomándose de las manos, mientras los nietos, demasiado jóvenes para comprender la magnitud de la pérdida, preguntaban en voz baja por qué la abuela ya no despertaría. Pero fue su hijo quien llevó el peso más grande, no solo como doliente, sino como depositario de una verdad que desgarró aún más el momento, un secreto oculto, una revelación inesperada que cambió el tono del duelo. Con voz quebrada, al borde del colapso, se acercó al altar improvisado frente al féretro y, entre sollozos y respiraciones entrecortadas, reveló algo que nadie esperaba oír. Mi madre llevaba años sufriendo en silencio. No solo por el cuerpo, que le fallaba poco a poco, sino por el alma. Nadie sabía que estaba enferma. Gravemente enferma. Ella no quiso que lo supiéramos. Prefería morir cantando, sonriendo, haciendo creer al mundo que todo estaba bien. Un murmullo ahogado recorrió la sala. La noticia cayó como una losa sobre los asistentes. Nadie, ni los más cercanos, parecía estar al tanto del calvario silencioso que Isabel había atravesado en soledad.
Esa confesión transformó la tristeza en una mezcla de dolor y culpa. ¿Cómo no lo vieron? ¿Cómo no notaron el cansancio detrás de sus ojos, la fragilidad de su voz, la distancia que crecía con los años? La mujer que todos admiraban, la artista incansable, se estaba deshaciendo por dentro, llevada por una enfermedad que prefirió callar. El hijo de Isabel rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. Y fue entonces cuando la familia entera se acercó a él, formando un círculo de dolor que unió a generaciones en un mismo lamento. La salud de Isabel Pantoja, ahora entendían todos, había sido más delicada de lo que se pensaba. Las constantes ausencias, los rumores de depresión, los momentos en que desaparecía del ojo público, todo cobraba un sentido distinto. No eran caprichos de diva ni simples crisis artísticas, sino señales de una lucha interna feroz. Un cuerpo que se apagaba lentamente, y una mujer que, con una valentía sobrehumana, decidió ocultarlo para proteger a los suyos. Esa fue su última muestra de amor, el silencio. En medio de la ceremonia, mientras las lágrimas seguían cayendo, las imágenes de Isabel cantando, riendo, abrazando a su nieto, fueron proyectadas en una pantalla. Cada imagen era una puñalada de nostalgia. Su sonrisa, ahora tan lejana, parecía hablarnos desde otro mundo, como si intentara calmar el llanto de los que dejó atrás. Pero el vacío era imposible de llenar. No se trataba solo de la pérdida de una figura pública, sino de una madre que dio todo sin pedir nada. De una hermana que supo perdonar, de una mujer cuya salud se deterioraba en secreto, consumiéndola día a día. El hijo, aún temblando, se acercó al féretro una última vez. Depositó una carta sellada sobre el pecho de su madre, con la mano temblorosa. Nadie sabía qué decía aquella carta, pero todos entendieron que allí quedaban escritas las palabras que nunca pudo decir en vida. Quizá un «te perdono», quizá un «te extraño», quizá un simple «gracias». Lo que fuera, era suficiente para romper el alma de todos los presentes. El dolor era total, absoluto, imposible de disimular. En los días que siguieron, la familia permaneció en silencio. No dieron entrevistas, no asistieron a homenajes, no buscaron consuelo en las cámaras. Se encerraron en su pena, abrazados al recuerdo de Isabel, intentando entender cómo seguir adelante sin su voz, sin su risa, sin su fuerza. Lo que quedó fue una herida abierta, un dolor que, aunque el tiempo lo suavice, nunca sanará del todo. Porque hay adioses que no se superan. Solo se aprende a vivir con ellos. Y en ese adiós desgarrador, Isabel Pantoja no solo se llevó su música. Se llevó un trozo del corazón de su familia. Dejó atrás un eco de amor, de lucha y de secretos que aún resuenan entre las paredes de su casa vacía. En momentos como este, cuando el silencio del adiós se mezcla con el llanto de quienes quedan atrás, no hay palabras suficientes para describir el dolor que atraviesa una familia destrozada por la pérdida. Isabel Pantoja, una mujer que marcó generaciones con su voz, con su carácter, con su pasión inquebrantable, se ha ido. Y con ella, se apaga una luz que iluminó no solo los escenarios de España, sino también los rincones más íntimos del alma de su familia. Hoy, no hablamos de la artista. Hoy, hablamos de la madre, de la hermana, de la abuela, de la mujer frágil que también supo sufrir en silencio. Durante su funeral, cada lágrima derramada junto a su retrato parecía llevar años de amor contenido, de palabras no dichas, de abrazos pospuestos. La familia, reunida en torno al féretro, no podía ocultar su devastación. Y fue su hijo, con la voz rota por el llanto, quien dejó al mundo entero sin aliento con una revelación estremecedora. Isabel había estado gravemente enferma durante mucho tiempo, pero lo ocultó. Prefirió cargar sola con su dolor, proteger a los suyos de la angustia, continuar mostrando una sonrisa mientras su cuerpo y su alma se apagaban poco a poco. ¿Cómo no estremecerse ante semejante acto de amor silencioso? ¿Cómo no sentir empatía por una familia que descubre, demasiado tarde, que la mujer que tanto amaban se estaba yendo en silencio? El dolor de ese momento no solo fue el de una pérdida, sino el de una verdad que rasga el alma. Isabel sufría, y nadie lo sabía. Nos llama a todos a reflexionar, cuántas veces damos por sentada la fortaleza de los que amamos, sin ver las grietas que hay detrás de sus sonrisas. Por eso, hoy queremos invitarte, a ti que lees esto, a ti que alguna vez cantaste sus canciones, que admiraste su talento, a sentir más allá del personaje público. A recordar que Isabel fue también una madre que lloraba en la intimidad, una mujer que callaba su dolor por amor.
Y su familia, destrozada ante su ausencia, merece todo nuestro respeto, nuestra compasión y nuestro cariño. Amemos más. Abracemos más. Digamos, te quiero sin esperar un momento especial. Que la historia de Isabel Pantoja no sea solo un adiós triste, sino una llamada profunda a valorar lo que tenemos mientras lo tenemos. Porque a veces, el corazón más fuerte es también el que más sufre en silencio. Apoyemos a su familia en este duelo. Acompañémoslos, aunque sea con el pensamiento, con una oración, con una lágrima compartida. Honremos la memoria de Isabel no solo como artista, sino como ser humano. Y aprendamos de su legado, que el amor verdadero, aunque silencioso, es el más profundo de todos.